Hola, ¿cómo están? Yo soy Ana Fernanda Illescas de Nutrasana. Soy nutrióloga egresada de la Universidad Iberoamericana. Llevo aproximadamente 3 años trabajando en consultorio personal. Veo a muchísimos pacientes con diferentes necesidades, por ejemplo, personas que quieren aumentar masa muscular, disminuir grasa corporal, y pues mi experiencia me ha dado un poco de conocimiento más en lo que se está moviendo en el medio de la nutrición, y un poco también mi preocupación es la desinformación que ha habido en las redes sociales. El tema de hoy, que me encanta este tema, es un tema para mí muy interesante y muy importante porque mucha gente no le da la importancia necesaria, y es el tema de probióticos. La flora o la microbiota intestinal es un conjunto de bacterias, ya sean buenas o malas, que hacen que el intestino esté saludable o no saludable. Es como una simbiosis, un equilibrio entre estas dos, bacterias buenas y bacterias malas, ¿ok? Entonces, para mí, en mi experiencia, la flora intestinal o microbiota intestinal se podría considerar como otro órgano más. ¿Por qué? Porque cada célula de nuestro cuerpo tiene aproximadamente 10 bacterias, ¿ok? Para mí es muy importante, es como les digo, un órgano más. ¿Y cómo es que se coloniza nuestra microbiota intestinal, o cómo es que empieza esto? Cuando estamos en el vientre de la mamá, somos personas estériles, literal, no hay bacterias. Y en cuanto se hace como el parto, cuando empezamos en el parto, es cuando empiezan a colonizarse estas bacterias, ¿ok? Hay muchas personas que me dicen, sí, pero es que nací por cesárea. Ok, ahí hay mucho menos colonización, pero también puede llegar a haber. Ahora, la lactancia materna, los primeros 6 meses para mí es primordial, porque en los 6 meses de lactancia materna exclusiva es cuando en la lactancia se da muchísimo bacterias buenas. O sea, la madre, la leche materna, da muchas bacterias buenas, y ahí es cuando se empieza a colonizar más todavía la microbiota intestinal. Ahora, las mamás que están en periodo de lactancia o están embarazadas sí pueden consumir probióticos, que también esto es un tema que me dicen mucho, me preguntan mucho los pacientes, me dicen, no, Ana Fer, es que yo estoy embarazada, no sé si puedo tomar probióticos o no. Sí, realmente sí, las mujeres embarazadas y en periodo de lactancia también es importante que consuman probióticos para darles estos probióticos a el bebé, ¿ok? Se ha investigado también que un desequilibrio de bacterias de la flora intestinal nos puede causar muchos problemas, ¿ok? También a nivel emocional. Por ejemplo, muchos periodos de depresión pueden estarse afectados por una mala microbiota intestinal. ¿Por qué? Porque hay muchos neurotransmisores que también se producen en el intestino, como por ejemplo la oxitocina y la dopamina, que son las hormonas como de la felicidad. Entonces, si hay un desequilibrio en las bacterias de nuestro intestino, puede haber también trastornos o depresiones o trastornos emocionales, ¿ok? Otra parte muy importante de este desequilibrio es cuando tomamos antibióticos, medicamentos o anticonceptivos, o cuando tenemos infecciones gastrointestinales fuertes como diarreas crónicas. ¿Por qué? Porque al consumir estos medicamentos o estos antibióticos se barre la flora intestinal. ¿Y qué pasa con esto? Si tú barres la flora intestinal, no tienes ni bacterias buenas ni malas, entonces tu metabolismo se empieza a hacer mucho más lento y empiezas a tener problemas como inflamación, gases intestinales y demás. Y para reestructurar esta flora intestinal, después de los antibióticos, anticonceptivos y demás, hay que tomar o consumir alimentos probióticos. La microbiota o flora intestinal también se va formando dependiendo de nuestros hábitos, no nada más en la lactancia, en el periodo del parto y demás, porque me han de preguntar, bueno, yo ni por parto natural nací, ni tuve lactancia materna, o sea, ¿qué hago en este caso? Ok, también por los hábitos y la alimentación se van formando estas microbios o bacterias buenas. Esta época de pandemia ha sido muy importante para mí, o ha sido un factor clave, porque a los niños ahora ya los quieren proteger de todo. Les quieren poner gel antibacterial, no sacarlos a ningún lugar para que no se vayan a contagiar, para que no se vayan a contaminar de nada. Y el problema de este caso es que los niños necesitan estar en un ambiente que no esté tan limpio, que no esté tan inocuo. ¿Por qué? Porque esto también nos ayuda a generar bacterias. Por ejemplo, un niño que está en la tierra, pues obviamente sí hay bacterias, pero no son bacterias que realmente nos vayan a causar una enfermedad o un problema grave, ¿no? O sea, esto justo nos va a colonizar de bacterias positivas o bacterias buenas y nos va a dar un buen balance o un buen equilibrio. Entonces sí es importante que no estemos cubriendo todo esto de que todo inocuo, todo súper desinfectado, porque también es algo que necesitamos y es natural. Un intestino saludable, ¿en qué nos beneficia?
Obviamente nos ayuda a mejorar la absorción de nutrimentos y para ayudar a la función metabólica. Absorción de nutrimentos quiere decir que mientras tenga una mejor microbiota intestinal voy a poder absorber mejor, por ejemplo, proteínas, vitaminas, minerales, carbohidratos, grasas, etc. Nos ayuda también a tener una mejor digestión, a evitar problemas de estreñimiento, de diarreas crónicas, inflamación, gases, etc. Nos ayuda a evitar sintomatologías, como ya les había mencionado, inflamaciones, como estos periodos que a veces podemos decir es normal que me inflame y realmente no lo deberíamos de ver como normal. Ayudan muchísimo, o sea, tener una buena flora intestinal nos ayuda a mejorar el sistema inmunológico o aumentar el sistema inmunológico. Entonces, pues obviamente con estos tiempos nos puede ayudar a mejorar una sensibilidad o un sistema inmunológico mucho más sano. Y también, como les había comentado, por otra parte, como se producen muchas, como es nuestro segundo cerebro, el intestino, y se producen dopamina o oxitocina, estos neurotransmisores, va a ayudar a tener un mejor estado de ánimo, ¿ok? Ahora sí, ahondando al tema de probióticos, prebióticos, ¿qué es esto? ¿Por qué lo escucho tanto y no sé qué significa? Ok, primero que nada, ¿qué es un probiótico? Un probiótico son organismos vivos, microorganismos vivos, que nos ayudan a justo mantener esta flora intestinal saludable, ¿ok? Y a diferencia de los prebióticos, o cuál es la diferencia, es que los prebióticos no son organismos vivos, son organismos muertos. Es como la fibra de algunos alimentos, como la inulina y demás, o oligosacáridos y todas estas cosas, que nos ayudan a que sea el alimento del probiótico. O sea, el prebiótico es como la comidita de un probiótico, que es un organismo vivo. Y es muy buena idea tomar probióticos y prebióticos al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque ya le estamos dando el alimento al probiótico para que pueda hacer mejor sus funciones. Ahora, ¿en qué alimentos podremos encontrar los probióticos? Puede ser alimentos fermentados, o sea, los probióticos vienen de alimentos fermentados. Por ejemplo, yogurt, que es cuando se les añaden estos como microorganismos, que son probióticos, al yogurt para que se haga esta como consistencia de un poquito más sólida. Yogurt es un alimento alto en probióticos. Kefir, chucrut, que es el fermentado de coles, la kombucha, que es un fermentado de té a base de levaduras, el vinagre de manzana, los encurtidos, aceitunas, el pan con masa madre, que ahora está muy de moda. Esto es como el beneficio que tiene, no es que sea muy dietético, muy light, sino que es un fermento, entonces tiene probióticos. Y el kimchi, que son también verduras fermentadas, ¿ok? Esto en el tema hablando de probióticos naturales que vienen de la alimentación. Los prebióticos, a diferencia de los probióticos, son fibras insolubles o no digeribles en el cuerpo humano que vienen de la inulina u oligosacáridos. Entonces, acuérdense bien, los probióticos son microorganismos vivos y los prebióticos son muertos, o sea, no tienen vida, son fibras que vienen siendo el alimento de los probióticos. Y se encuentran en alimentos como la cebolla, el ajo, las alcachofas, el plátano, legumbres, trigo, avena, cebada y espárragos. Los probióticos lo que hacen en la flora intestinal es que ayudan a prevenir muchos síntomas de mala digestión, como por ejemplo, intolerancia a la lactosa, que es como muy común ahorita, que soy intolerante a la lactosa, al gluten además, entonces ayuda mucho a las intolerancias, a prevenir gases, prevenir diarrea, estreñimiento, síntomas inflamatorios. Hay un síndrome que se llama síndrome del intestino permeable, que lo que pasa es que si nosotros no cubrimos nuestra barrera o nuestra flora intestinal o no está como una pared, yo lo pongo como un globo, por ejemplo. Imaginémonos un globo lleno de agua. Ese es nuestro intestino. La barrera intestinal o la microbiota intestinal buena sería la capa del globo. Y si, por ejemplo, tu intestino es un intestino permeable, si tú picas con un alfiler el globo, obviamente se va a salir el agua. Entonces, lo que pasa en nuestro intestino es literal eso. Se hacen como mini hoyitos si no tenemos una buena barrera, una buena flora intestinal. Se hacen hoyitos y hasta pedacitos muy chiquitos de alimento podrían salir al torrente sanguíneo. Entonces, eso nos causa inflamación y eso son las intolerancias alimentarias. Entonces, justo hay personas que me dicen, híjole, es que a mí me inflama el jitomate. Y yo, ¿pero cómo el jitomate? Pues sí, porque tal vez una parte de ese alimento salió al torrente sanguíneo y es lo que nos está causando esta inflamación. Entonces, obviamente, el consumir probióticos o que tengamos una salud intestinal buena es el tener esta barrera
para que sea permeable y no logre pasar nada a la barrera o el torrente sanguíneo. Ahora, otra cosa que ayuda muchísimo es a tener una mejor digestión y absorción de vitaminas y minerales. Igual, si tenemos esta permeabilidad, obviamente va a salir y no se va a absorber como debería de ser. Otra cosa es que favorece la motilidad o el tránsito gastrointestinal, como por ejemplo para personas que son súper estreñidas y que nada más no tienen motilidad intestinal, ayuda muchísimo. Disminuye la duración de la diarrea. También muchas veces se mandan probióticos para que las diarreas sean mucho más leves o no sean crónicas. Mejora el sistema inmunológico. Esto es impresionante, de verdad. Si nosotros tenemos un intestino sano, el sistema inmunológico va a ser muchísimo mayor. Por eso a veces cuando la gente se enferma o mis pacientes se enferman y me dicen es que no tengo hambre, no quiero comer, les digo no, justo en estas épocas lo más importante y tienes que comer. ¿Para qué? Para que tu sistema inmunológico esté bien. O sea, en este momento no hay que hacer dietas. Por ejemplo, en la lactancia materna, en el embarazo, si tú haces una dieta, pues obviamente no tienes un sistema inmunológico bueno y no hay nutrientes para tener buenas defensas. También, obviamente, los probióticos ayudan a la reposición de la microbiota intestinal cuando ésta se elimina por diferentes razones. Por ejemplo, diarreas, antibióticos, como les había comentado, anticonceptivos, una mala alimentación, o hay muchísimas enfermedades que también vienen como que tenemos como hongos gastrointestinales que también se pueden propagar estas bacterias malas. Y también durante la lactancia materna es muy importante porque ayudan a disminuir como estos periodos de mastitis o de incomodidades. Ahora, hay que tener mucho ojo o mucho cuidado con la selección de probióticos. Si son de manera natural, de preferencia, pues que los alimentos que estemos consumiendo no tengan azúcar. Y si son de manera tomada, que no tengan azúcar en los productos o los probióticos que estemos consumiendo. Ahora, ¿qué probiótico o cómo sé qué probiótico necesita mi cuerpo? Hay diferentes tipos de probióticos para diferentes tipos de padecimientos, por así decirlo. Hay probióticos para niños, para adolescentes, para lactancia, para embarazo. Entonces sí, o hay unos que también son generales. ¿Ok? Hay unos con muchas cepas, con pocas cepas. Mi recomendación es que tengan por lo menos 10,000 millones de unidades o 10,000 millones de probióticos. Y que tengan diferentes cepas. ¿Por qué? Porque si yo solo te doy una cepa, que sería como por ejemplo un lactobacilo, si yo solo te doy lactobacilos, pues sí, puedes tener muchísimos lactobacilos en tu cuerpo, pero solo te van a ayudar en una cierta, o sea, para algo en específico. Hay diferentes efectos de las cepas como tal, que podrían ser restaurar la flora intestinal en niños y adultos después del consumo de antibióticos o anticonceptivos, que estos son un poquito más de alto espectro o con más millones de probióticos. Otro es controlar una diarrea, gases, estreñimiento o este tipo de padecimientos que no son de tanto alto espectro y pueden ser consumidos de forma ya sea natural o tomados. Mejorar la respuesta del sistema inmunológico, que también es muy importante. Hay otros que ayudan a un mejor desarrollo del feto, o como yo les decía, en embarazo y lactancia. Hay otros que te producen más como un beneficio en cuanto a infecciones y demás. Y otras que ayudan ya como a temas más específicos, como colon irritable, inflamación, gases y demás. Y como les había dicho yo, consumir al menos 10,000 millones de probióticos, hasta 50 billones. 50 billones ya sería como en casos extremos, desde mi punto de vista. Y si ya tienes como muchos tratamientos médicos anteriormente. Ahora, un tema muy importante para mí es que en las redes sociales ahorita está saliendo muchísimo de consume probióticos y todo de probióticos, ponle a tu café probióticos. ¿Y qué es esto? ¿Qué pasa con esto? El problema en este caso es que no de todos los lugares podemos consumir probióticos. Por ejemplo, en el café, si tú le pones probióticos a tu café y de verdad el café está demasiado caliente, estos probióticos se mueren. Acuérdense que son microorganismos vivos. Entonces, los probióticos tienen que estar a temperatura ambiente, ni muy frío ni muy caliente porque se mueren. Entonces realmente estás pagando un exceso de un producto que realmente no te va a beneficiar en nada. Y otra cosa importante es que todo el mundo quiere que consumas probióticos de todos lados. Y también hay un como trastorno que se llama SIBO. ¿Qué significa esto? El sobrecrecimiento de bacterias en el intestino. Entonces, puede ser sobrecrecimiento bueno o malo. Acuérdense que todo en exceso es malo. Entonces, si hay una sobrepoblación de probióticos en el intestino,
también puede provocar muchísimos gases y muchísima inflamación. Entonces, si tú consumes probióticos todos los días, pero de tu probiótico en específico, más de la alimentación, más de otros probióticos que supuestamente les ponen ya sea al café o a los productos lácteos o lo que sea, obviamente va a haber un sobrecrecimiento y esto me va a generar una inflamación también. Entonces, realmente no es tan bueno y lo que yo siempre recomiendo es que si estás consumiendo probióticos, consumirlos 2 o 3 meses y dejarlos descansar más o menos aproximadamente como un mes. Puede ser también que si estás tomando demasiados billones de agentes formadores de colonias, o sea, probióticos, genere gases, genere malestar y distensión abdominal. Si tienes un intestino sano, como bien les decía, puedes tomarlo 2 o 3 meses, descansar un mes y con eso para mí está perfecto. Y no necesariamente el probiótico con más unidades formadoras de colonias es el mejor. Eso sí lo tendrías que ver cuál es el mejor para ti o cuál es el que mejor te cae. Muchos pacientes me dicen, ¿pero por qué me mandaste probióticos si no siento nada? No siento que cambia nada. Muchas veces no necesariamente al día siguiente que tomes probióticos va a cambiar tu vida al máximo, ¿no? Pero a largo plazo sí puedes ver como una diferencia o sentirte mejor, más energía. Como les digo, o sea, es mucho también cómo se va sintiendo tu cuerpo por dentro y por fuera, ¿ok? Entonces no necesariamente de un día a otro vas a cambiar, pero quiere decir que estás metabolizando mejor, que estás metabolizando mejor las grasas, que te estás sintiendo mejor, no tienes tantas inflamaciones. Pero si sigues con estos problemas o esta sintomatología, después de haber consumido unos probióticos, puede ser que no son los que te acomodan mejor a ti y hay que ver o hay que saber cuáles son los mejores para ti. En este caso, a mí los que me encantan o los que acabo de probar y me volví loca por el sabor, son los probióticos que se llaman Atomy. A mí el diferenciador más impresionante o más importante fue que odio tomar pastillas. O sea, a mí el tragar una pastilla de verdad me pone mal y digo como ni me saben, ni siento, o sea, siento que si me tomo una pastilla me estoy tomando un medicamento y yo no me gusta tanto como cosas que no son naturales. Y justo este probiótico sabe delicioso, tiene como un sabor amor azul que me encanta. Y no es una pastilla, no es una cápsula. Entonces pueden tomárselo niños a partir de los 12 años sin ningún problema. Es muy, como al paladar les digo que es muy rico. Si no les gusta el sabor también lo pueden combinar con un agua. Le ponen un vasito de agua y ya está. Y si no, se lo toman literal, es un polvito y sabe súper rico. Lo que también me gusta mucho de estos probióticos en específico es que tienen 12 cepas de probióticos. Como les decía, no nada más tienen lactobacilos y ya, sino que tienen 12 cepas diferentes que nos ayudan esto a que haya mayor colonización de bacterias buenas con muchas cepas diferentes. Y tienen el mínimo de la cantidad que necesita el cuerpo, que son 10,000 millones de unidades o 10,000 millones de probióticos, que esto es padrísimo, súper importante. Y es como un probiótico muy general, o sea, sí lo puede usar todo tipo de personas. Niños embarazados, desde los 12 años embarazadas a adultos, la verdad es que es un probiótico que yo lo recomiendo mucho. A mí me gustó, me sirvió, me hacía sentir bien porque sabía rico, entonces la verdad es que está súper bien. Y lo más importante también es que el contenido de azúcares es cero, o sea, no tiene azúcar añadido, calorías por porción, solo tiene 5 calorías, está buenísimo. No tiene proteínas, no tiene grasas, tiene menos de 1 gramo de carbohidratos, entonces está maravilloso y justo tiene muchísimos, ya sea lactobacilos, bifidobacterias, muchas cepas, ¿ok? Algo que me encanta de estos probióticos también es que tienen probióticos y prebióticos, no nada más son probióticos, sino que tienen el alimento del probiótico y el microorganismo o la bacteria buena, y no hay muchos en el mercado. Realmente yo es de los pocos que he visto en el mercado que vendan probióticos y prebióticos juntos, entonces por eso me gusta mucho y realmente los recomiendo. Vienen en sobrecitos, bueno, como en unos, sí, aquí se los enseño, en unos como sobrecitos. Tú los puedes poner como en agua o tomártelos directo del sobre y eso me encanta. Toda esta información que les di también siempre, a mí lo que me gusta aconsejarles es que sea basada con un especialista. Entonces que vayan a ver a su especialista, que les diga si son benéficos para ustedes y que siempre sea probiótico, sea lo que sea, respeten las dosis recomendadas del producto. Pues me dio mucho gusto estar aquí con ustedes. Mi nombre es Ana Fernanda Illescas, soy de Nutrasana. Me pueden encontrar en redes sociales como Nutrasana, Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, ya saben que todas estas redes sociales. Ahí les puedo dar tips, recomendaciones, información, me pueden pedir información sobre consultas
y estaré atendiéndolos con muchísimo gusto. Que estén muy bien.